va a nuestro nutricionista porque vamos a hablar de los chicos. Ya van al cole, los chicos están tratando de estar, bueno, los papis más que nada, de alimentarlos bien, que les llevamos para las loncheras, pero el tema no es solo la lonchera, es que comen los chicos en casa, o que no comen, porque a veces se les da por no comer. ¿Cómo estás, Edwin? Bienvenido. ¿Qué tal, Lorena? Es Gracias. un placer encontrarnos nuevamente porque las mamis estamos súper, algunos, bueno, mi hija ya empezó la semana pasada, otros ya empiezan esta semana, Claro. Entonces es importante saber cómo alimentarlos. Sí, además partimos de la idea la semana pasada del gran problema del sobrepeso y la obesidad infantil. Las cifras son alarmantes y es bueno que empecemos a preocuparnos desde la casa y que sí, que se vea todo el conjunto, desde la alimentación que tienen con el almuerzo, con el desayuno, con la cena, y también, claro, importante, cuidar las loncheras y cuidar lo que los chicos van a llevar al colegio, ¿no? Ahora, ¿a partir de qué edad más o menos los niños, nuestros hijos, necesitan una buena alimentación? En realidad, la buena, como que la base, tipo la buena 6. alimentación la necesitan desde que nacen y felizmente para eso está la leche materna, pero se le va inculcando estos buenos hábitos desde que los chiquitos ya empiezan a comer, que es alrededor del año, que empiezan a comer la comida que se prepara en la casa. O sea, que ya se dejan las papillas, ya se dejan las consistencias blandas y vamos mostrando con el ejemplo, poniendo canastas de frutas en las mesas, que haya muchos verdes y muchos colores en los platos de los papás y los chiquitos poco a poco van imitando y van copiando esos buenos hábitos. Hay una pregunta que yo quiero hacer que me han puesto en el fanpage y que a mí también me han contado algunas señoras es, mi hijo no come lentejas, odia las lentejas, no le puedo dar. Pero ¿cómo puede saber el niño que tiene 5 años que no le gusta, ¿no? Una cosa que se hace con niños que empiezan a comer es ofrecerles de a poco los alimentos y se considera rechazo recién la vez número 15. Cuando la vez número 15 la rechazaron, ahí uno dice no le gusta. O sea, le doy hoy día, pero no le gustó. Pero primero tienes que darle, Exacto, ¿no? le doy hoy día, no le gustó, no importa. La siguiente semana intento a darle, no le gustó y sigo intentando hasta que poco a poco el chiquito empiece a adaptarse a esos sabores. Ahora, hay veces que sí, pues hay cosas que no nos gustan y no nos van a gustar. Claro, o tampoco le va a gustar a tu hijo un tipo de comida que tú mismo dices, no, toma tu yogur, qué horrible, pero tómalo tú, mi amor, porque es bueno. Claro. Ahora, si no es un hábito de la casa, sí, pues es imposible que al chiquito le guste. Y por otro lado, hay alternativas, o sea, si no le gusta la lenteja, probablemente le va a gustar otro tipo de menestra, ¿no? Exacto. Entonces se van probando otro tipo de menestras y también mucho tiene que ver la presentación, como tú dices. Si es una presentación no muy atractiva, de hecho al chiquito no le va a gustar. Hay formitas, hay adornitos, hay hacer el ojito, es un poco lúdico el asunto. Y adicionalmente es el momento de la comida. Muchas mamás se olvidan de que es un momento placentero y agradable y están gritando y están apurando al chiquito que come tu comida, que si no, no hay esto, no hay el otro. ¿No? Hay y eso es papás importante. que se sientan en la mesa y de que se sientan es come. Después te lavas los dientes, come, no sé qué, y haces tu tarea. O sea, es una guerra. Entonces deja de ser un momento atractivo. Es un momento que tiene que ser agradable. Y es un problema eso, ¿no? También, claro. ¿verdad? Y porque a veces los niños también están como medio arralentados, comen, pero no tienen la energía suficiente para estudiar y nosotras las mamis nos preocupamos y no, cuáquer, le mando esto, le mando sí de lonchera para que tenga energía. Uno de los grandes problemas de por qué los chicos tienen que estar bien alimentados es justamente para que empiecen con un buen rendimiento escolar. El cerebro se alimenta principalmente de glucosa y necesita nutrientes adicionales a la glucosa como son el hierro, como son el zinc, los omegas. Entonces, de lo que se trata es de proveerle a este chico una variedad de alimentos que complementen su parte nutricional en conjunto. Es decir, no es solamente darle energía, sino también darle nutrientes. Por eso que una de las reglas es que sea completa, que sea variada, que haya una variedad de alimentos, que sea equilibrada, porque es de acorde al chico. ¿No? Cuanto más natural, mejor. Y hay un punto importante que es el que sea equilibrada, porque tiene que ser de acuerdo al chiquito. A veces los papás queremos hacerle comer, ¿no? o de acuerdo a las actividades, y queremos hacerle comer como un adulto, y el estómago del chiquito es muy chiquito como para pretender. Una fórmula fácil que yo le digo a mis pacientes es juntar las manos. Y esto es el tamaño del estómago, ¿no? Entonces, el estómago, claro, y va muy relativo a cada uno, ¿no? Escúchame, un día me encontré con Regina Alcover, que es tan linda y divina y siempre está regia. Le digo, a Regina me dice, ¿te imaginas nosotras tan chiquitas con un estómago de ese tamaño, de ese tamaño, comiendo un plato así? Claro. ¿Y así? Claro. O sea, es como y es que como es una bolsa que se estira, la vamos estirando y la vamos malformando. Ese es el problema. Y lo vamos malformando incluso de los chiquitos. Se les obliga a comer y a terminar su comida y a comer. Entonces, eso ya está empezando a volverse un problema de salud pública. Hemos conversado, hemos visto algunas posibilidades de lonchera o desayuno. ¿Qué es lo que has traído? Cuéntanos un poco. Bueno, la idea era mostrar unas loncheras sencillas, fáciles de hacer, y
comentando esto de la variedad. Entonces, por ejemplo, tenemos el primer ejemplo, que es un pan con queso, es fácil de llevar, no huele, no se malogra. A esto se le, fresco es un queso fresco, puede ser un queso mozzarella. Lo que pasa es que también va a depender de la actividad del chiquito o del peso que tenga, ¿no? Entonces lo hemos tratado de hacer como una generalidad. O sea, puede ser su pan, su digamos, normalmente es un sándwich, que es algo energético y proteico, porque la proteína también se la va a aportar el queso. Correcto. Su fruta, que es su fibra, sus antioxidantes, porque todo niño necesita antioxidantes, y siempre alguna bebida. Alguna bebida quiere decir que puede ser una limonada, puede ser una infusión, puede ser un refresquito. Entonces es darle variedad, las naranjadas, ¿no? Es darle variedad con esa forma de combinar. El siguiente ejemplo, por ejemplo, es otro sándwich, también con fruta, pero como ese es un sándwich de palta, le está faltando un poquito de proteína. La palta no tiene mucha proteína. Es más como antioxidante y como una fuente de grasas buenas. Le agregamos un poquito de yogur para completar también este extra de proteína que podría faltar en esa mezcla. La otra mezcla es un clásico sándwich de pollo. El sándwich de pollo es una buena mezcla. Tenemos proteína en el pollo, carbohidrato en el pan. Tú me enseñaste una cosa, podríamos ponerle lechuguita. Y ponemos en la lechuguita, ¿no? Y rodajitas de champiñones. Y vamos haciéndolo más divertido, pero en función al relleno, ¿no? Su manzanilla. Y siempre con alguna bebida. Y la última, hemos puesto una lonchera, digamos, para un chiquito que puede estar con sobrepeso, ¿no? Entonces le hemos bajado un poco la energía de los carbohidratos provenientes de las harinas y hemos puesto básicamente la fruta, el huevo, que es la parte proteica que causa saciedad. Que ojo, el huevo no es la un secreto. clara, para el huevo completo. No, el huevo completo. No, la mitad de las vitaminas está en la clara y la otra en la Exacto, yema. es que la yema tiene buenos nutrientes que van especialmente para el cerebro de los niños, y lo complementamos también con un poquito de yogur, porque de hecho si estamos queriendo controlar un poco las calorías, tampoco tenemos que chocar con el hambre, no podemos dejarlo hambriento. Claro, ahora tú acabas de mencionar los niñitos que están un poquito de sobrepeso. Y es mejor mandarles alternativas así ricas, diferentes, no decirles estás a dieta. No, exacto, y además un poco más proteicas, porque las proteínas le van a causar saciedad. Proteínas quiere decir todas las carnes, claro, un huevito huevos, duro te deja, pero quesos, no, exacto, súper lleno. Exactamente. Ahora, también hay niños que no quieren comer nada. Sí, y eso va por el lado del ambiente. Empecemos con un buen ambiente, que traten de comer en familia, que traten de comer con los hermanos, de que no sea un campo de batalla. Cierto. Si el chiquito no quiere, ya no quiere. Si insistimos un par de veces, no quieres. Lo tapamos y más tarde Una puede época irse a mi hija comer, no quería comer nada, solo su vida era pollo al horno. No había otra. Y no quería comer nada. El pediatra me dijo, dale de comer en un plato de este tamaño. Se lo comía todo, ¿eh? Pero a nada, porque no quiero. Entonces, claro, no le obligues, busca la fórmula. Sí, porque se vuelve digamos, un momento agradable que es sentarse en la mesa a comer, se vuelve un momento de guerra y eso es perjudicial, no solo para el niño, sino para incluso cuando sea adulto, ¿no? También habría que enseñarles, ya para despedirnos, quería que me recomiendes que les podemos enseñar a comer, digamos, fruta en vez de chocolate, le hacemos una compota de algo rico, sí, no me acuerdo que sea mazamorra de naranja, qué rico en vez de y las frutas, por ejemplo, las rallamos, las picamos finito y la ponemos al horno con un poquito de canela, y eso es el equivalente a unas papitas fritas, ¿no? Entonces, ¿Qué? Ah, la fruta. La fruta, claro, la manzana deshidratada. tipo manzana deshidratada. Exacto. Entonces, hay fórmulas de cómo hacer divertida la comida natural, y partamos siempre de lo más natural primero. Primero lo más natural, y ya los productos industrializados como una alternativa rápida de emergencia, pero principalmente usemos alimentos que son suministrados en los mercados con las comidas que nosotros hemos crecido, ¿no? Ajá. Entonces, para saber, ya para terminar, si la comida que le estamos dando a nuestros hijos es la correcta, la equilibrada, ¿qué es lo que vamos a poner? ¿Más fruta? ¿Más verdura? Normalmente, si queremos hacerlo de una fórmula muy sencilla, si este es mi plato, la mitad debe ser verduras de todo tipo, en cualquier presentación, de preferencia crudas, pero pueden ser cremas de verduras, pueden ser tortillas de verduras. Entonces, la mitad del plato puede ser verduras, el cuarto del plato que me queda, eso vendría a ser los carbohidratos, papa, panes, arroces, menestras, y el cuartito que me queda es la parte proteica, es decir, todas las carnes. Ya. Si tenemos los colores de las frutas y verduras, los carbohidratos de los arroces y menestras y la proteína, que son las carnes, ya tenemos casi un plan completito. Recio. Exacto. Y olvídense para que se callen y estén tranquilos, darles pues dulces y galletitas, sí, o pues, cosas que están envasadas. a veces lo que necesitan es un abrazo, ¿no? Y no un dulce. Sí, exactamente. Edwin, muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros esta mañana, y agradecer como siempre a Tonatiuh Plus. Un beso a todas las señoras que este fin de semana nos hemos encontrado por ahí, me han dicho que lo están consumiendo, que le está yendo súper bien. Y si tú ya tienes sobrepeso y quieres realmente un suplemento que te ayude a recuperar tu figura, te recomendamos Tonatiuh Plus. Realmente Tonatiuh Plus es un suplemento natural que contribuye a la reducción de grasa corporal. Si deseas más información de este producto, ingresa a www.tonatiuh.plus. ¡Ay, estoy al aire! Perdóname, Rey, me falta una hora. Ya, ok. Tonatiuh Plus. Ya.
Ya saben que es el producto que tenemos en la caja amarilla, el del girasol. No dejes que te lo cambien y ya sabes que puedes entrar a esa página y encuentras pues saludables, digamos, temas de dietas especiales. Dietas me refiero al cambio de la alimentación, actividad física para que realices en la comodidad de tu hogar, tips para que te mantengas súper bien en forma. Así que adquiere ya tu Tonatrin Plus en la farmacia de tu preferencia. Nos vamos con la señora Nicolasa. Acá estoy. Yo también estoy haciendo mi dieta con Tonatrin. Mira el cuerpazo que estoy sacando. No, de verdad, porque puedo comer con tranquilidad. Bueno, ahora sí, quiero mostrarte una chica de 13 años que es nuestra reencarnación.